Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al taller de Tejido Artesanal Express. Mi nombre es Fiorella Gutiérrez, yo soy diseñadora del producto y este día estaré siendo su instructora. Las disculpas del caso porque tratamos de hacerlo en vivo, pero creemos que es más explicativo y va a ser más fácil para ustedes realizar el tejido si hacemos mejor el taller grabado y luego lo podemos compartir con todos ustedes. Bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre tejidos, hablaremos un poco sobre el tipo de tejidos que estaremos realizando y cómo está constituido este tejido para que entendamos y sepamos qué es lo que vamos a estar construyendo. Bueno, comenzamos explicando un poco de lo que es un textil. Un textil es un entrelazado de fibras, filamentos o hilos de cualquier clase que mediante una técnica nos dan una superficie. Existen diferentes tipos de tejidos y entre los grupos más grandes que conocemos tenemos el tejido plano y el tejido de punto. Nosotros este día estaremos realizando tejido plano. Muchas fibras a nivel mundial consideran el tejido plano de ser una del tipo de telas de las más finas y exclusivas, y existe su manera y su tipo de tejido artesanal. Les estaré comentando un poco de alguno de los tipos de tejido plano de manera artesanal que realizamos y la manera en la que se han realizado. Primero tenemos este tipo de tejido que, si podemos ver, es un tipo de tejido bastante común, pero la intervención de sus fibras es diferente. Son retazos de tela, lo cual nos dan resultados completamente inesperados si estuviésemos trabajando solo con un mismo hilo. Es importante reconocer que esta técnica nos permite mucho la experimentación de fibras, por la cual nosotros podemos crear o proponer nuevos tipos de tela y tener invenciones totalmente diferentes a las que conocemos ya en el mercado. Por ejemplo, esta tela está hecha de retazos de tela, hilo de nequén y listón. Luego tenemos telas construidas completamente de lana, que serían telas con resultado así. Esta está construida en telar de palanca y pueden ver que el resultado es completamente diferente a la muestra que les enseñaba anterior. Luego tenemos el telar de tapicería. Este muestrario de tejido es hecho por una de las alumnas del Centro de Formación Laboral en el curso de telar de tapicería, y pueden ver que tiene intervenciones de diferentes tipos de fibras. Tenemos algodón, tenemos lana y da un resultado completamente diferente. Es importante mencionar que en el tejido plano tenemos dos tipos de hilo. La urdimbre, que son todos los hilos que nosotros encontramos horizontalmente en un tejido, y la trama, como podemos ver en este ejemplo, son todos los hilos que nosotros encontramos en sentido horizontal. Y la unión de estos, o sea, el entrelazado de la trama en la urdimbre, nos crea este tipo de tejido. Yo realicé una pequeña muestra utilizando diferentes fibras para que pudiéramos tener una idea de cómo se aprecian la mezcla de fibras. Tenemos acá fibra de nequén y luego, como nuestra urdimbre o los hilos verticales, tenemos hilo de algodón. Bueno, en este momento estaremos dando al inicio a la fabricación de nuestro propio telar. Este día nosotros hemos decidido trabajar en un cuadrado de 10 por 10. ¿Por qué? Porque este nos permite hacer pruebas, así como las que yo les mostraba anteriormente, y experimentar con colores, fibras y diferentes técnicas para después, si ustedes quieren hacerlo en una superficie más grande. Por ejemplo, acá yo tengo esta superficie de 14 por 14, o si ustedes quieren 20 por 20 o la medida que ustedes sean, no importa, pero este es un buen tamaño para poder empezar. ¿Y cómo vamos a comenzar? Vamos a agarrar nuestra regla y vamos a marcar del borde exterior de nuestro cuadrado hacia adentro 0.5 centímetros. Vamos a hacer una línea en sentido horizontal que nos va a quedar así.
Luego que tenemos esta línea trazada, vamos a marcar cada 0.5 centímetros. Lo vamos a marcar a lo largo de toda nuestra línea. La razón por la que estamos haciendo esto es porque estamos creando los dientes de nuestro telar. Esto quiere decir que estamos creando la tensión para que nuestro hilo no se mueva y tenga el soporte suficiente para que nos permita tejer. Estaremos realizando lo mismo del otro lado. Vamos a escoger dos lados del cuadrado y los lados opuestos. O sea, vamos a volver a marcar. Cada 0.5 centímetros. Si ustedes están trabajando con una fibra bastante gruesa que consideran que esta separación va a hacer que su tejido se vea muy apretado, pueden tener más distancia. Pero para empezar, sí les recomiendo trabajar con 0.5 centímetros de diferencia. Una vez que tenemos marcado de ambos lados, una vez que tengamos marcados con nuestro lápiz de ambos lados nuestra superficie, vamos a agarrar nuestra tijera o una cuchilla, lo que ustedes tengan y que puedan utilizar, y vamos a cortar desde el exterior hacia adentro. Y vamos a hacer esto con cada una de las marcas que nosotros hicimos a lo largo de nuestra línea en ambas direcciones. Entonces yo voy a usar la cuchilla porque siento que me da un poquito más de precisión. Y solamente lo que voy a hacer es gestionar presión y tirar. Gestiono presión y tiro cada 0.5 centímetros. Y voy a hacer esto a lo largo de toda la línea en ambas direcciones. No importa que se nos arranquen los pedacitos de cartón, esto es súper normal. Lo que nosotros necesitamos es esta hendidura. Necesitamos tener un tope y una separación. Entonces no importa que no quede perfecto, pero sí que nos queden las marcas. Una vez hemos hecho esto, hemos terminado de preparar nuestra superficie, teniendo ya los dientes en nuestra parte inferior y superior. Entonces vamos a agarrar nuestro telar y lo que vamos a hacer ahora es preparar la urdimbre. Como les comentaba, son los hilos que se encuentran en sentido vertical. Yo voy a agarrar ahorita un hilo de algodón. Ustedes pueden agarrar cualquier fibra con la que se sientan cómodos, si tienen lana, algodón, o muchos preguntaban si podían utilizar nylon. Son fibras que son a veces bastante lisas, enceradas, y esto puede hacer difícil la tensión del tejido. Por eso se recomienda practicar con algo un poco más seco, como lo es el algodón o una fibra natural. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la fibra y vamos a medir el largo de nuestro cuadrado y vamos a insertar el hilo en el diente que nosotros hicimos. Y vamos a darle la vuelta y lo vamos a insertar en el diente que está en la misma dirección que el primero. Y vamos a hacer esto a lo largo de todo nuestro telar. Entonces nos va a quedar por la parte de atrás nuestro hilo, el hilo primero que nosotros pusimos en el diente, y el segundo va a quedar tensado. Y vamos a ir haciendo esto a lo largo de todo el telar. No voy a cortar el hilo porque para no desperdiciar y saber cuánto voy a utilizar, y prefiero siempre mantenerlo de una manera estirada porque si lo hacemos rollito se puede enredar y tendríamos que volver a comenzar de nuevo a montar nuestro tejido. Si pueden ver, nos está quedando básicamente lo mismo en la parte del frente que en la parte de atrás.
y vamos a hacer, estamos generando presión, o sea, ninguno de nuestros hilos está quedando flojo, sino que nos está quedando tensionado, no muy apretado ni tampoco flojo, es solamente una tensión normal que nos da esa firmeza al momento de tejer. Vamos a agarrar más hilo. Y vamos a seguir enrollando a lo largo de todo nuestro telar. Si nosotros no quisiéramos utilizar todo el telar, lo que podemos hacer es seccionar. Por ejemplo, solamente tejer una parte de nuestro telar y solamente trabajar en estas líneas, o dependiendo de la medida que nosotros queramos. No necesariamente tiene que ser todo el cuadrado. Yo lo voy a llenar todo para que tengamos espacio y podamos ver un poco más cómo funciona la técnica. Una vez hemos terminado de anudar, como les decía, tenemos lo mismo en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer es medir siempre este hilo que quedó en el último, donde termina nuestro hilo, en el último diente, medirlo siempre a lo largo y ahí vamos a cortar. Y lo que vamos a hacer es unir este hilo con este hilo. Vamos a hacer un pequeño nudo que quede siempre bastante tensionado, como les repetía, normal, no muy apretado ni muy flojo. Y esto nos va a indicar que esta es nuestra parte posterior y al final esto lo vamos a cortar y no va a haber ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es a empezar a tejer nuestra trama, es decir, a crear toda esta cuadrícula que yo les mostraba en este tejido. Yo este día voy a estar utilizando, como les repetía, un hilo de algodón y es un poquito más grueso, y es por eso que les he pedido una aguja capotera, porque la aguja capotera nos permite trabajar con hilos de diferentes grosores y tener diferente experimentación y resultados diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es a enhebrar nuestra aguja. Vamos a soltar. Como les decía, tratemos siempre de tener nuestra fibra estirada. No, porque si la enrollamos no nos va a permitir poder tejer. Enhebramos nuestra aguja capotera de esta manera. Nos vamos a hacer nudo y vamos a empezar a tejer. Para empezar a tejer, lo que vamos a hacer es siempre comenzar a agarrar un hilo, ya sea arriba o abajo. Y una vez, yo voy a comenzar por abajo. Y el hilo que le sigue, entonces vamos a agarrar el opuesto del hilo anterior. Me explico. Si aquí comienzo con mi aguja abajo del hilo, en el siguiente hilo la aguja va a estar sobre el hilo. La próxima estará abajo del hilo, la siguiente arriba del hilo, es decir, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Jalamos un poco y seguimos tejiendo. Ahora lo que hacemos es empujamos nuestro tejido un poco, vamos a jalar y vamos a dejar un restante aproximadamente de este tamaño, unos 3-4 centímetros. Vamos a empujar nuestro hilo, nos vamos a ayudar de nuestros dedos, vamos a empujar a que nos quede una línea recta. Luego lo que vamos a hacer para continuar en la línea siguiente es que si nuestro hilo terminó en la parte inferior de nuestra urdimbre, vamos a comenzar en esta vuelta en la parte nuestra aguja sobre el hilo.
y siempre ir buscando crear esa cuadrícula que nos va a permitir tener un tejido. Jalamos. Y vamos a continuar. Siempre recordemos que tenemos que ir uno arriba, uno abajo y ir al contrario de la fila que pusimos en la parte inferior. En este caso me toca ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y jalamos. Muchos nos preguntaban que cómo podían hacer para que los bordes no se les empezaran a unir. Lo que hacemos es que antes de dar en la segunda vuelta el último jalón, o sea, la última tensión, creamos un pequeño arco, como lo pueden ver acá. Subimos la fibra y empujamos. Detenemos nuestra orilla y empujamos. Luego bajamos. Nos ayudamos de nuestros dedos para bajar. Y aquí estamos ya tejiendo. Lo que vamos a hacer con esta terminación que nos ha quedado acá es ponerla en esta vuelta que tenemos acá, abajo de la fibra que nos ha quedado arriba. Es decir, vamos a meter nuestro hilo que quede en el mismo sentido en el que veníamos en la segunda vuelta. Empujamos, creando así una curvatura, una vuelta en la cual detenemos el inicio de nuestro hilo y este ya no se va a soltar, ya no se va a desanudar. Lo repetiré de nuevo. Tenemos este hilo que habíamos dejado al inicio, que es con la parte sobrante con la cual comenzamos. Le vamos a dar la vuelta aquí, vamos a hacer un pequeño arco con este hilo y nos vamos a meter abajo de la vuelta en la que veníamos. De esta manera lo encontramos y podemos seguir tejiendo. Lo dejamos ahí. Y continuamos. Si en la parte en la última fila veníamos en la parte superior, ahora vamos a comenzar en la parte inferior. Les repito, es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a tener un indicativo que nos está quedando bien cuando podemos ver cómo formamos nuestra cuadrícula. Aquí voy a jalar un poco para que puedan ver. Y va a ser de esta manera. Pueden ver aquí cómo va uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Siempre tengo que tener mucho cuidado de saber en qué dirección es la que me toca, en qué sentido voy. Ahorita me toca arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y siempre voy a buscar crear un arco, lo que les decía. Detenemos el borde donde estamos jalando y bajamos con nuestros dedos. Y empujamos. Y ya vamos a ir teniendo nuestro tejido de esta manera. Luego continuamos dando la vuelta. Jalamos
y seguimos. Luego hacemos un pequeño arco, detenemos la primera fibra, el primer hilo y bajamos. Por el tamaño de nuestro telar bajamos, o sea, nos ayudamos de nuestros dedos para empujar el tejido. Si fuese más grande pudiéramos utilizar un tenedor o un peine de dientes separados, que esto nos ayuda a empujar el tejido. Seguimos jalando y continuamos tejiendo. Y empujamos. Recuérdense siempre de jalar los bordes. Continuamos nuestro tejido. Y finalizamos. Como pueden ver aquí, realizamos de nuevo el arco que les comentaba, jalamos la primera fibra de donde venimos, de la dirección en la que venimos, y empujamos con nuestros dedos. Y de esta manera logramos tener una línea recta y no que se nos hagan curvas en el tejido, que creo que es de las cosas un poquito más complicadas de este tipo de telares, porque tendemos a hacer mucha fuerza, a hacer mucha presión. Si su telar es más grande, esto es porque son bastante pequeños, pero pueden hacer orificios acá que les permitan tensar sin hacer la interferencia con el tejido, y así ustedes van teniendo un control un poco mejor de si están empujando mucho o si están jalando demasiado la trama. Vamos a continuar nuestro tejido un poco más para ir enseñándoles a finalizarlo y poder terminar con esta parte del tejido.
empujamos. Por ser un telar pequeño, yo lo muevo mucho y esto lo hago para que me dé más comodidad al momento de estar tejiendo. Porque a veces tenerlo así, porque tejo con la derecha, me cuesta cuando vengo del lado izquierdo. Entonces siempre ustedes procuren la manera de tener su telar que les sea cómoda y que les permita tejer. Y también que puedan ir apreciando si va quedando en línea recta, o si están empujando lo suficiente con sus dedos. Y vamos obteniendo un resultado más o menos de esta manera. Se mira súper interesante por la combinación de fibras que hemos hecho, y ahí es donde les mencionaba que la experimentación de los hilos que ustedes quieran utilizar le da un aspecto totalmente diferente, a pesar de ser un tejido plano. Jalamos, recordamos siempre hacer una pequeña curva y empujamos. Recordemos siempre ir uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Nuestra misma tela nos va indicando si estamos cometiendo algún error, porque vamos a ir viendo que nos quedan espacios entre los hilos. Entonces cuando nos sucede eso es porque nos hemos saltado una fibra o hemos metido la aguja en el lado en el cual no nos corresponde. Y si eso sucede, pues lo único que hacemos es regresamos en el mismo sentido en el que veníamos. Empujamos. Y jalamos. También, si hemos cometido algún error, lo que va a pasar es que no vamos a poder dar la vuelta. Por ejemplo, ahorita cometí un error y lo que pasa es que el hilo se me regresa hasta donde cometí ese error. Ese error lo vamos a notar cuando nosotros estemos dando la vuelta. Pero si cometemos un error en medio de nuestro tejido, sí vamos a ver solamente un espacio, o que hemos agarrado dos hilos al mismo tiempo. Y como nos regresa hasta donde cometimos el error, podemos continuar nuestro tejido. Digamos que nosotros ya tuviésemos nuestro tejido hasta arriba o hasta la altura que ustedes quisieran. Lo que vamos a hacer ahora es finalizarlo. ¿Y cómo lo finalizamos? Solamente dejamos nuestro tejido
y dejamos una distancia lo suficientemente larga. Cortamos la fibra, volvemos a enhebrar. Y lo que a mí me gusta hacer para cerrar es regresar, o sea, agarramos nuestra aguja capotera y nos metemos en las vueltas que hemos dado en la orilla. La distancia que ustedes consideren. Jalamos y luego cortamos. Vamos a cortar este que dejamos al inicio y tenemos nuestro tejido finalizado. Con esto damos por finalizada la primera sesión del telar de Express y en la próxima sesión veremos cómo terminarlo y algunos embellecimientos que le podemos hacer a nuestra pieza. Gracias.